Sí. Bueno, vamos a empezar. Lo estamos grabando para que las demás iglesias tengan la oportunidad de escuchar esta sesión de preguntas y respuestas. Por eso la estamos grabando, hermano. Entonces, bueno, la primera pregunta dice de la siguiente manera. ¿Es importante saber la historia de la iglesia para nuestros días? ¿Tenemos algún beneficio en conocer eso? ¿Es importante saber la historia de la iglesia para nuestros días? ¿Tenemos algún beneficio acerca de conocer la historia de la iglesia? ¿Hay algún beneficio en cuanto a esto? Sí. Bueno, hermano, en ese caso, la respuesta a esa pregunta es sí. O sea, sí debemos conocer la historia de la iglesia y sí tiene un beneficio. Y les cuento por qué. Porque la iglesia no solamente debe contar con la escritura, que como sabemos es la máxima autoridad de fe y práctica. La iglesia debe conocer la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque como hemos estudiado a lo largo del cristianismo, han surgido doctrinas erradas. La iglesia ha rebatido esas doctrinas erradas. Para ello ha desarrollado credos y confesiones, se han desarrollado concilios, y esos concilios y credos han aportado el cristianismo. Y nosotros como iglesia en este tiempo debemos conocer eso, debemos conocer qué ha pasado con la iglesia a lo largo de la historia, qué es lo que ha sufrido la iglesia, cómo la iglesia se ha defendido y ha guardado la fe durante esas situaciones que ha vivido, y también cómo la iglesia en medio de la historia Dios la ha preservado, cómo Dios ha preservado a su iglesia durante todos estos tiempos que han transcurrido desde que Cristo instituyó a su iglesia. Y fíjense que las comunidades cristianas que no le han dado importancia a la historia de la iglesia, incluso han rechazado las confesiones y los credos diciendo que eso no es importante, son las comunidades cristianas que le han dado entrada a asuntos extraños. Por ejemplo, el liberalismo, cuando llegó el liberalismo en el siglo XVIII, las iglesias que le dieron entrada a ese liberalismo fueron iglesias que no tomaron en cuenta las confesiones de fe, no tomaron en cuenta lo que históricamente los cristianos hicieron para preservar la sana doctrina. Por cuanto no le dieron importancia, pensaron que esa teología liberal era un movimiento nuevo y beneficioso para ellos en ese tiempo, y entonces fueron permisivos. Y eso es lo que pasa con una comunidad cristiana cuando no toma en cuenta la historia del cristianismo. Y de hecho, si nosotros leemos Hebreos capítulo 1, podemos notar que el autor de Hebreos, fíjense cómo él empieza la carta. Él empieza diciendo algo interesante en el versículo 1, Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y el autor de Hebreo dice: Dios habló en otros tiempos de esta manera, pero está hablando de un hecho en la historia. O sea, Dios ha venido hablando de muchas maneras por los profetas, pero ahora en este tiempo, dice el autor, nos ha hablado por medio del Hijo. O sea, el autor está citando en tiempo pasado eventos que beneficiaron al pueblo del Señor, y está citando un evento presente, que es que ahora Dios habla por su Hijo, pero de alguna forma él cita la historia. Por eso es que nosotros como iglesia es bueno que miremos al pasado y aprendamos de lo que ha ocurrido en el pasado con la iglesia.
y es para nuestra enseñanza. También la Escritura lo recuerda, que es para nuestra enseñanza lo que ha vivido el pueblo del Señor. Entonces, considero que sí es bueno conocer la historia y sí trae beneficio en esa pregunta. Está bien, excelente, excelente. Bueno, no sé si el pastor Germán quisiera completar algo allí o pasamos a la siguiente pregunta. Pienso que está muy bien acertado lo que dice el pastor Alexander en cuanto a la importancia de estudiar la historia de la iglesia. Aquí tenemos otra pregunta y dice: John Smith es el mismo de la iglesia de los mormones. Alguien hizo esta pregunta y bueno, yo creo que tú mismo. Yo pudiera responder así, no es el mismo. De hecho, el de la iglesia de los mormones se llama Joseph Smith y no es el mismo, no estamos hablando de Joseph Smith, de la iglesia de los mormones. Algo importante que voy a comentar aquí es que una persona se nos acercó ese día y el pastor estaba hablando de John Smith, y él se nos acercó y dijo que buscó una información en Wikipedia que decía que él, luego de que se autobautizó, él se volvió a bautizar. Y de hecho usted puede buscarlo en Wikipedia y sale eso, pero es una información que no es correcta, no tiene una precisión. Aunque se sabe que él se arrepintió, o sea, él reconoció que lo que hizo fue un error, no le dio tiempo de volver a bautizarse. De hecho murió antes de poder hacerlo. Él pidió la membresía con los menonitas y duró un proceso, pero no pudo hacerlo, sino que falleció. Y las personas que estaban con él, que era lo que él estaba allí como que pastoreando, ellos sí se hicieron miembros de la iglesia menonita y posteriormente se bautizaron. Pero John Smith no se volvió a bautizar y eso está allí fundamentado. Hay varias literaturas que lo dicen, pero si usted lo busca en Wikipedia sale que sí se volvió a bautizar. Entonces, bueno, para que eso como información de allí, porque alguien se nos acercó y nos preguntó. Sí. Para recordar, John Smith fue el líder de los bautistas generales. Él fue el líder de los bautistas generales. Los bautistas que permanecieron un tiempo en Holanda y luego regresaron a Inglaterra después de un tiempo. Pero él era el líder de los bautistas generales. Y murió joven, murió a los 38 años. Realmente fue bastante joven su muerte. Ok, aquí tenemos una tercera pregunta y dice de la siguiente manera: ¿está bien decir que la iglesia de la Edad Media es católica? ¿Está bien decir que la iglesia de la Edad Media es católica? Creo que me toca a mí estar. Sí, buenas noches, tarde. Hermano, la respuesta es sí. Constantino, como en el 389, con la intención de unificar las doctrinas, no las religiones, sino la doctrina, crea una sola iglesia y le pone el nombre católica, bien lo decía el pastor José I en su ponencia, por el latín. Esa es la palabra que cabe allí y significa universal. Entonces la iglesia por muchos años se manejó bajo este nombre. Ahora, en medio de este nombre universal habían grupos minoritarios como cátaros y otros grupos que iban surgiendo que no estaban de acuerdo a esa doctrina que ellos estaban practicando, que ustedes vieron, y los que pudieron venir a esa conferencia de lo que practicaba como tal la iglesia medieval, pero sí se puede llamar iglesia católica. De hecho, el pastor habló que no tenemos que alertarnos ni sorprendernos si alguien nos dice: tú eres parte de la iglesia católica de Cristo. ¿Ves? Somos parte de la iglesia universal. Eso es lo que significa. Entonces, sí es correcto. Sí, está bien.
Claro, eso es en cuanto a que la iglesia es católica y nosotros lo Sí. explicamos. Claro. Cuando nosotros hacemos una referencia o una distinción es en cuanto a la iglesia católica romana, que ahí sí hay una distinción. La iglesia católica romana sabemos que era la que preponderaba en la época medieval y bueno, fueron como lo enseñó el pastor Germán, hicieron, bueno, estaban haciendo unas cosas que no eran correctas. En esa distinción sí, pero toda la iglesia católica o la iglesia universal son todos los creyentes de todos los tiempos que el Señor ha redimido como su pueblo. Otra pregunta es, ¿cómo gobernaba la iglesia en la Edad Media? ¿Cómo gobernaba la iglesia en la corresponde Edad otra vez a Media? mí. Para Germán. Hermanos, esa iglesia tenía poder terrenalmente, mucho poder. Era una institución bastante firme y fuerte, pero la manera en que ellos lograron adquirir todo ese poder fue a través de un escrito, como cuando cae el imperio, ya ellos no estaban de acuerdo que un hombre tuviera tanto poder como los emperadores en Roma, que gobernaban de esa manera, tenían poder prácticamente ilimitado. Entonces ellos comenzaron a establecer que el poder fuera limitado. Y la única manera de lograrlo era a través de la iglesia católica o universal, la que estaba dominando allí, ¿no? Entonces ella gobernaba bajo un decreto, entre comillas, llamado derecho divino. ¿Ves? Ellos enseñaban que Dios le había dado la autoridad, tenían toda la autoridad para poder gobernar desde el ámbito espiritual e impactar en lo político, en lo social, en lo económico, en lo militar. Y la iglesia no gobernó por fuerza, sino de manera religiosa, de manera espiritual. Por medio de ese ámbito ella adquiere ese poder. Los poderes que tenían eran, bueno, el Papa tenía máxima autoridad. Y bueno, ustedes saben, eran considerados la autoridad suprema. Ese es un poder que se llama jerárquico, teocrático jerárquico. Yo les compartiré en unas láminas más o menos esos tres tipos de poder. Aparte de eso, ellos tenían influencia en la política, que cuando se reunían, en vez de predicar la palabra de Dios, muchas veces tomaban el tiempo para conversar los casos de qué vamos a hacer con esto. ¿Ves? Y tenían un poder inmenso económico. Ustedes saben, la venta de indulgencia aparte, pero a ella le fue entregada el 10% de todo prácticamente ese territorio occidental, y tierras, el 10% de las tierras de ese territorio occidental. Entonces toda esa ganancia iba directamente a la iglesia, al papado. Entonces gobernaban bajo un decreto llamado derecho divino, aprovechándose también de las situaciones que le permitían. Gracias, hermano, excelente, excelente. Otra pregunta que bueno, tiene que ver un poco con lo que estás hablando es, Sí. ¿tienen relación la teología o la teología de la prosperidad o liberación con la iglesia de la Edad Media? ¿Tiene alguna relación la teología de la prosperidad o la relación con la iglesia de la Edad Media? Bueno, si quieres, sí. Hermanos, esas teologías o de ese tipo de teología, pero la respuesta es surgieron posterior. Sí, no tienen relación. Sí, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y nos siguen afectando a la iglesia hasta estos tiempos. Lo que pasa es que creo que en esa pregunta, como la teología de la prosperidad hace pacto, compra favores, creo que la persona está pensando en esto y cree que tiene algo que ver con las indulgencias, que es la compra de la remisión de pecado o la salvación.
hasta el momento, aunque hay predicadores de esta rama del cristianismo que incluso han sido osados en, bueno, si ofrendas, si han escuchado predicaciones, bueno, a punta de dólar entras al cielo, pero realmente ellos no. Esto en la Edad Media fue un documento legal firmado por la autoridad máxima para entonces de la iglesia, que era el papado. Y bajo este documento ellos creían que tenían la salvación. La teología de la prosperidad no te ofrece un documento, todo es pacta y eso, entonces, pero no tiene nada que ver, como dijo el pastor Alexander. Hermano, recordé fueron los metodistas que influenciaron a los pentecostales y a través del pentecostalismo se le dio fuerza a estas teologías, la teología liberal y la teología de la prosperidad. Sí, para quizás complementar lo que dice hermano, yo pienso que pudiera haber alguna relación en cuanto a la función que tenía la indulgencia, que la gente pagaba para ganar algo, el cielo, un favor de Dios, y es lo que hace ciertamente la teología de la prosperidad: pacta, da, ofrenda, y con eso vas a recibir un favor especial. Pudiera relacionarse quizás en eso, pero no fueron movimientos que surgieron en el mismo tiempo, o teologías que surgieron en el mismo tiempo. Otra pregunta aquí es, ¿por qué Pedro fue considerado el primer papa por la Iglesia Católica? ¿Por qué Pedro fue considerado el primer papa por la Iglesia Católica? Sí, bueno, realmente pensamos que es una mala interpretación que ha hecho la Iglesia Católica Romana, haciendo la clara distinción en cuanto al pasaje, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro que sobre él edificará su iglesia. Creo que es 16, ¿no? Eso fue Mateo 16. Sí, versículo 18. Mateo 16, 18, ¿no? Sí. Y él le dice eso, pero ellos interpretan que como Jesús le dijo a Pedro que sobre él edificaría su iglesia, que Pedro es el primer papa, porque Cristo fundó, o él fue el primero, o sobre él fue que se fundó la iglesia y él es el primer papa. Realmente ese pasaje lo están interpretando de una manera incorrecta. Ese pasaje, creo que la teología reformada lo interpreta de que Pedro era solo una pequeña piedra parada sobre el cimiento de algo mucho más grande. Sí mismo. O sea, la epístola de Bernabé no fue incluida en el canon bíblico. Bueno, yo creo que puedo responder esa pregunta allí. Bueno, yo comenté que no solamente era la epístola de Bernabé, sino que habían otros documentos que surgieron a los primeros inicios de la iglesia. Estaba la epístola a Digneto, estaba la Didaché o la Didaché, otro documento que surgió en la iglesia primitiva, y estos documentos contenían las mismas enseñanzas que habían dado los apóstoles. Pero obviamente estos documentos no lo consideraron inspirados en ese sentido, y por eso no fueron añadidos al canon bíblico. Pero sí fueron documentos reconocidos por la iglesia primitiva, porque tenían un valor doctrinal en cuanto a la enseñanza, pero no fueron añadidos al canon bíblico por eso mismo. De hecho, en la epístola a Bernabé, para el que hizo la pregunta, no se conoce realmente el autor. Se dice que es un discípulo de Bernabé, el que estuvo con Pablo. Se desconoce quién es el autor como tal. Entonces, por eso también posiblemente no fue añadido al canon, y bueno, no se concede como inspiración. Otra pregunta es ¿qué pasa con los
creyentes que por alguna condición de salud, discapacidad física, no puede congregarse en la iglesia, si tampoco tiene apoyo de un familiar que les ayude, ¿qué pasaría en esa situación? Sí. Sí, lo voy a comentar porque cuando hablamos acerca de la membresía en la iglesia y el punto de que nosotros como miembros tenemos que, participar de la iglesia regularmente, congregarnos y servir. Este caso que se presenta con esta pregunta sería un caso para congregarse. De alguna manera no es aceptable siendo miembro, pero este caso sí es una excepción y entra dentro de los casos de necesidad y misericordia. Ahora, si una persona está enferma y no puede venir, y esa persona el día del Señor puede también, orar, puede cantar al Señor y leer la palabra en su casa. Y según la Escritura, para esa persona contaría como un tiempo para santificar al Señor, debido a que no puede venir al culto y no hay nadie que la pueda traer. Pero no solamente la persona puede adorar al Señor en su casa y cantar al Señor y leer la palabra. Ahí nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de acompañarle también cuando sepamos de esos casos de necesidad y misericordia. Y como hemos aprendido, por ejemplo, el día del Señor, los que nos congregamos venimos acá en la mañana, pero tenemos el resto del día para también santificar al Señor, y podemos tomar un tiempo al final de la tarde para ir a visitar a esa persona que está en una situación de necesidad o enfermedad. Sí. Pero esos casos se comprende, pues a la luz de la palabra, se comprende que la persona no puede venir, no se juzga, sino que hay una situación, como hemos dicho, de necesidad y misericordia en ese caso en particular. Totalmente de acuerdo con el pastor Alexander. Si tiene una iglesia, esta persona va a tener hermanos que le van a visitar. Pero ayer en la ponencia del pastor Alejandro, él habló de los autistas particulares, ¿verdad? Y él dijo que ellos planificaban su vida alrededor de las actividades de la iglesia. ¿Qué no comprendemos nosotros? Que alguien que esté sano no piense de esta manera, sino que planifique el tiempo extra, el que le quede, por así decirlo, para poder venir a congregarse, asistir. Eso es lo que no es comprensible, no está bien. Nosotros no estamos de acuerdo tampoco con ese comportamiento. Le hemos exhortado con amor, les hemos enseñado por la palabra y esperamos que el Señor sea quien convenza sus corazones. Pero si usted está bien, usted tiene fortaleza, tiene salud, usted tiene que estar en su congregación, usted tiene que ser un miembro activo, presencial y poner esos dones al servicio. ¿Ves? Entonces, en ese caso, pastor, practicar misericordia con este hermano, con esta hermana. Tenemos que orar, visitarle. Entonces, si usted sabe de un caso, quien hizo la pregunta, quiero animarte a que tú puedas, ¿ves? El día domingo en la tarde, como el pastor Pierre lo acaba de decir, si puedes, visitarle y orar con esta persona. Sí, quería comentar, leer dos citas bíblicas en relación a los dos puntos que planteé. La primera, la persona puede adorar al Señor el día del Señor, el domingo, estando en su casa, debido a que por una situación de necesidad no puede venir. Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias o enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión,
el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. O sea, la persona puede adorar al Señor estando en esa condición. Y Santiago nos recuerda lo siguiente. Santiago 5. No logro ubicar el pasaje 5. Muy bien. Bueno, aquí está. 5:12. Santiago 5:12. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien sea el sí de ustedes sí y su no, para que no caigan bajo juicio. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanza. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces aquí lo tenemos también en la palabra. Gracias, doctor, gracias. Otra pregunta dice de esta manera: ¿pertenecemos nosotros a los bautistas particulares reformados? ¿Pertenecemos nosotros, supongo nosotros como iglesia local, a los bautistas particulares reformados? Bueno, hermanos, ahí yo creo que para eso tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Número 1, si nosotros estamos identificados con las doctrinas que ellos guardaron. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Si nosotros, nuestras doctrinas, las doctrinas que abrazamos, enseñamos y practicamos, se relacionan con los bautistas particulares. Si la respuesta es sí, nosotros sin ningún problema lo podemos decir, sí nos identificamos con los bautistas particulares. Y recuerden, los bautistas particulares, ellos abrazaron la Confesión de Fe de Londres de 1689. Ahí nosotros tenemos las doctrinas sistematizadas. Si nosotros creemos lo que está allí, nosotros nos identificamos con los bautistas particulares. Ahora, si nosotros no creemos en esas doctrinas y no nos identificamos con esas doctrinas, entonces nosotros diríamos que somos más bautistas generales que particulares. Pero va a depender del cuerpo de doctrinas que nosotros abrazamos. Y lo otro que quiero decirles es que los bautistas particulares, ustedes notaron cómo ellos desde sus inicios fueron muy celosos con el estudio de la palabra, no permitiendo que ningún elemento extraño entrara a sus doctrinas. Ellos se mantuvieron apegados a la Escritura, pero una distinción es que ellos no tuvieron problema con las doctrinas que presentó Juan Calvino. O sea, las doctrinas que presentó Juan Calvino, los bautistas particulares, ellos no tuvieron problema. Por ejemplo, ellos no tuvieron problema cuando Juan Calvino dijo que el conocimiento de Dios y los atributos de Dios, conocer a Dios como Él es importante para la iglesia. Y los bautistas particulares dijeron, sí, es verdad, nosotros debemos conocer a Dios en toda su perfección. Cuando Juan Calvino dijo que Dios es el que elige soberanamente quiénes han de ser salvos, los bautistas particulares no tuvieron problemas con eso, descansar en el hecho de que Dios es quien elige para salvación. Y así Juan Calvino sistematizó las doctrinas y las presentó, y ellos las abrazaron completamente. La perseverancia de los santos, que el sacrificio de Cristo fue por su iglesia, es decir, Dios entregó a su Hijo por su iglesia, por los que han de ser salvos.
Eso es la expiación particular, y los bautistas particulares no tuvieron problemas con eso. Y estos asuntos que eran fundamentales para la iglesia, ellos los abrazaron. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que hacernos esas preguntas. Si la respuesta es sí, tenemos que seguir creciendo en esas doctrinas. Debemos seguir por medio de la palabra creciendo en esas doctrinas, de tal manera de nosotros mantenernos en las sanas palabras que el Señor nos ha dado, para seguirlas, para mantenernos en ellas y evitar que algún elemento extraño pueda entrar a la iglesia y empañar la iglesia, como ha pasado, y ya lo hemos estudiado con otras denominaciones que han dejado entrar algunos elementos extraños que básicamente han afectado, dañado la doctrina y han afectado a la iglesia. Otra pregunta que tiene que ver con esta pregunta que antecedió es: ¿en qué nos ayuda ser un bautista reformado? O sea, ¿cuál sería el beneficio o en qué nos ayuda ser un bautista reformado? Si miramos al pasado, ojalá y que fuéramos hombres como estos, valientes, capaz de hacer una reforma en un tiempo donde era una sentencia de muerte. ¿Ves? La pregunta es: ¿en qué nos ayuda a ser un bautista reformado? Tiene que ver con lo que el pastor está hablando de las doctrinas, de los elementos extraños. Ser un bautista reformado en todo el ámbito de la palabra, nos va a permitir a no dejar, a pelear, a ser valientes cuando ese tipo de doctrinas extrañas quieran entrar a este lugar. De hecho, van a intentar llegar. No cree que porque hay pastores que están siendo celosos con la doctrina, hay hermanos que están orando por la doctrina, por esa puerta no va a entrar a alguien o un viento raro. ¿Ves? Entonces tenemos que entender que, número uno, nos va a beneficiar en la doctrina, en la enseñanza de las escrituras. ¿Ves? Ser un bautista reformado es que vas a ser alguien celoso en cuanto a la sana enseñanza. Vas a estar apegado al libro de las escrituras. Esa es tu fuente. Entonces, es para mí en particular, para mí. Yo sé que hay gente que no le gusta como la etiqueta, ¿no? Y tiene miedo que si Calvino, que si esto. Para mí en particular, en mantenerme en la sana doctrina, es una prioridad para mí. ¿Ves? Entonces, para la iglesia es un beneficio, en que podamos mantenernos en la sana enseñanza de las escrituras. Sí, yo, para contribuir a lo que comenta el pastor Germán, es ser bíblico. Ser un bautista reformado es ser un creyente bíblico. De hecho, quiero leerles Jeremías 6:16. Miren lo que dice Jeremías 6:16. Para cuando tengamos estas preguntas, Jeremías 6:16 dice: así dice el Señor, párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para su alma. ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él. Si yo estoy viendo que el camino del Señor es el camino de la palabra, el camino de guardar debidamente los mandamientos del Señor, y que así se glorifica el Señor, hermanos, ese es el camino por el que nosotros debemos andar. Si la herencia teológica de los bautistas particulares beneficia a la iglesia de una manera que glorifica a Dios, yo digo, ese es el camino por el que nosotros debemos andar. Si en algún momento anduvimos por un camino que no era el correcto y nos detuvimos y nos preguntamos, ¿realmente este es el camino o hay un camino
mejor, el camino mejor, el que se apega a la escritura es este, por allí es donde vamos a ir. Fíjense algo, el beneficio de la doctrina es importante para la iglesia, pero cómo esa doctrina se lleva a la práctica es importante también, porque mi comprensión de la Biblia me va a llevar a cómo yo vivo como cristiano. Y si yo estoy llevando a cabo un cristianismo que no es bíblico, mi vida se va a conducir como una persona no bíblica. Pero si yo vivo de acuerdo a lo que la palabra enseña y mi comprensión bíblica es correcta, conforme a la doctrina, yo voy a vivir para la gloria del Señor. Y esa es la gran verdad. Porque estos hermanos procuraban vivir para la gloria del Señor. Y ellos tomaron la palabra, estudiaron la palabra para vivir conforme a la gloria del Señor. Entonces, ¿en qué nos beneficia? Yo creo que nos beneficia mucho en la manera como vivimos el cristianismo. En la manera como vivimos el cristianismo. Y yo creo que como iglesia hemos aprendido de un cristianismo no comprometido, como muy ligero, donde en algún momento uno llegó a permitirse ciertas cosas, pero cuando la luz de la palabra ilumina tu mente y tu corazón y te dice, esta es la forma en la que debes vivir, tu pensamiento cambia y tu forma de conducirte cambia. Entonces, yo considero que es importante eso, nos beneficia en esa manera. Sí, solamente para agregar allí, es que algo que tiene, en este caso, los bautistas reformados, es lo que nosotros vimos con el hermano Alejandro, y yo sé que todos lo recuerdan, son todos los principios que vimos en cuanto a los que ellos abrazan como doctrina, el principio regulador, la ley, la teología del pacto, o sea, todo el marco teológico que ellos han organizado, sintetizado, y es como una verja para proteger a la iglesia de tal modo que todos los miembros o todos los que dicen ser bautistas reformados, con este cuerpo de doctrina, o sea, tienen como eso, como unas verjas que los ayudan a protegerse de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza, y bueno, le da ese distintivo que fue lo que vimos el día de ayer, esos distintivos que tienen los bautistas particulares. El hecho de ser confesionales. Yo no sé si ustedes vieron la parte donde él dice la importancia de la confesionalidad. Todas las iglesias, aunque no tengan una confesión escrita, tienen una confesión. Y el hermano Alejandro lo explicó muy bien. Pero tener una confesión, saber qué creemos, hermano, nos ayuda, o sea, nos beneficia a que nosotros podamos distinguir lo que creemos de lo que de repente otras iglesias hacen y que posiblemente nosotros no estemos de acuerdo. Por ejemplo, a mí me llamó la atención cuando él habló de la membresía regenerada, la responsabilidad y comprometía el compromiso que debe tener la membresía de todos los miembros de la iglesia, no esos miembros que vienen, se hacen miembros y no lo vemos más. Entonces, es importante que nosotros veamos todos esos distintivos. Y si esos distintivos bautistas reformados nos ayudan o nos benefician a ser una iglesia más bíblica, porque no vamos a decir que nosotros andábamos extraviados, no, de ninguna manera, pero sí nos benefician a ser una iglesia más bíblica, que ame más al Señor. Y bueno, es algo que nosotros, yo pienso que es bueno que nosotros revisemos, oremos al Señor y bueno, que sigamos adelante revisando todas estas cosas. Otra pregunta que hay por aquí es ¿qué es la iglesia y cuándo nació? Yo creo que esta pregunta ya la respondimos. No hay que andar mucho en eso. Nosotros vimos que la iglesia, bueno, es el miembro, el grupo de personas, el grupo de creyentes llamados por Dios de las tinieblas a su luz, y tiene dos dimensiones, dimensión universal y dimensión local. Y la otra, ¿y cuándo nació? Bueno, sabemos que, aunque
nació y surgió en el corazón de Dios, porque no fue una invención del hombre. Sabemos que en la Escritura, en Hechos capítulo 1, cuando el Señor les dice y le da la profecía que el Evangelio llegará primero a Jerusalén, después a Judea, a Samaria y después a toda la tierra, bueno, ahí vemos la promesa y surge la iglesia, por decirlo así, la primera iglesia, y se extiende por todo el mundo. Pero sabemos que ahí la iglesia surgió en el corazón de Dios. Fue algo que no creó el hombre, sino que Dios, la iglesia estuvo en el corazón del Señor siempre. Ahí nosotros tenemos en Hechos capítulo 2 la venida del Espíritu, ¿ok? Y ahí nosotros de alguna manera vemos la constitución de la iglesia. Sin embargo, hay hermanos que piensan que la iglesia tiene su origen en los evangelios, ¿ok? Pero la explicación, digamos, más firme es lo que presenta Hechos en el capítulo 1 y 2, como la constitución formal de la iglesia. Y les comento esto porque pueden escuchar también esta explicación de que la iglesia tuvo su origen en los evangelios, y que cuando Cristo fue bautizado por el apóstol, por el profeta Juan el Bautista, que allí de alguna manera queda constituida la iglesia en el inicio del ministerio de Cristo. Esa es otra explicación acerca de los inicios de la iglesia. Aquí otra pregunta dice, pienso que son dos preguntas que podemos unir. Dice una: ¿quiénes deben ser miembros de la congregación bautista? Supongo que es esta congregación. Y según la contribución de los bautistas particulares al cristianismo, ¿hay algún versículo que refuerce que la membresía sea regenerada y comprometida? Hermanos, en Hechos capítulo 2, nosotros vemos a las personas que creen después de Pedro haber predicado. Ahí está la membresía de la iglesia. En Hechos capítulo 2, en el versículo 40. Dice la Escritura: y Pedro con muchas otras palabras, Hechos 2:40, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y aquí nosotros lo tenemos: los que creyeron, los que nacieron de nuevo, que fueron regenerados. La palabra regenerado es eso, nacer de nuevo, fueron bautizados y fueron una comunidad de creyentes. ¿Y que hacía? Perseveraban en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces ahí nosotros tenemos una membresía regenerada y comprometida. ¿Dónde vemos el compromiso? Porque perseveraban en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ellos hacían vida como miembros de la iglesia. Y si seguimos leyendo, notamos que versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Por eso es que hablamos de una membresía regenerada, nacido de nuevo, que se haya bautizado, pero que está comprometida con la iglesia. Es decir, participa de la iglesia, de la enseñanza. Aquí podemos decir, participa de los discipulados, participa de los tiempos de oración, participa del servicio y está presente, participa de las ordenanzas. Entonces es comprometida en ese sentido. No el creyente que, aunque se bautizó, bueno, no se congrega todos los domingos, viene de vez en cuando,
Y si lo vemos nada más los domingos y no todos los domingos, porque no participa de los discipulados, no participa del servicio al Señor. Ese tipo de cosas no es un compromiso. Entonces ese es el beneficio, lo bueno de ser un miembro de la iglesia, nacido de nuevo, bautizado y comprometido. Y para complementar lo que dice la pregunta, que según la contribución de los bautistas particulares al cristianismo, ¿qué versículos toman ellos? De hecho, ustedes si leen la confesión, cuando habla de acerca de la membresía, ellos toman Mateo capítulo 18, cuando Cristo habla de la disciplina. Es el pasaje que ellos usan, porque cuando el problema no se resuelve entre una persona, se busca el testigo y luego dice que lo lleve a la iglesia, en caso de que no se resuelve el problema, de tal modo que Cristo asume que ya hay una membresía, hay una iglesia. Y sabemos que es una iglesia regenerada, porque luego que la Escritura o Cristo dice que si no oye a la iglesia, ¿qué va a pasar con esa persona? Que lo tengan como alguien que no ha creído, como gentil y publicano. Entonces, ya de por sí el Señor Jesucristo está hablando de la membresía, la importancia de la membresía, pero no solamente eso, está enseñando que la membresía es una membresía que es regenerada, que está debidamente bien ordenada y que obviamente es una iglesia que debe estar comprometida. Entonces, bueno, lo vemos allí. Si usted busca la confesión, el capítulo que habla de la membresía, toma Mateo capítulo 18 como uno de los pasajes allí, lema de esta doctrina. Otra pregunta, ¿iba a comentar algo? Sí. Referente al compromiso, hermano, eso es personal, tiene que ser del miembro de la iglesia. Sugelín dice que el miembro de la iglesia debe prepararse y debe estar tan comprometido como el pastor de la iglesia. ¿Ves? Entonces es un compromiso que adquiere la persona una vez regenerada, bautizada. Ahora, ¿cómo es regenerada? Bueno, ya fue expuesto el evangelio a esta persona, comprendió todo esto, el Espíritu Santo lo convenció, vino, bajó a las aguas y está en su iglesia local comprometido. ¿Qué clase de compromiso? Hechos capítulo 2, ¿ves? Versículo 40, tenían comunión los unos con los otros. Qué importante es eso. Todas las cosas que están ahí son igual de importantes: el partimiento del pan, las oraciones, la comunión los unos con los otros. ¿Dónde la vamos a tener? Si de lunes a viernes estamos trabajando, estamos haciendo algún deporte, ¿dónde tenemos la comunión los unos con los otros? Se ve en el local, se ve en el templo, se ve dentro de la iglesia local. Entonces, bueno, es parte de ustedes que se comprometa con esto. ¿Ves? Ok, otra pregunta dice, ¿debe entonces la iglesia sujetarse exclusivamente a lo que la Biblia enseña sobre el principio regulador de la adoración? Es decir, ¿hacemos solo lo que la Escritura enseña? Entiendo que esto es por lo que comentó el hermano Alejandro ayer en cuanto al principio regulador de la adoración. ¿Debe entonces la iglesia sujetarse exclusivamente a lo que la Biblia enseña sobre el principio regulador de la adoración? Es decir, ¿hacemos solo lo que la Escritura enseña? Bueno, sí, hemos aprendido eso y siendo sincero, como iglesia estamos creciendo en eso. Estamos creciendo en eso, en hacer solo lo que Dios ha mandado para que le adoren. Y estamos creciendo en eso y ha sido para nosotros, bueno, un proceso, porque ciertamente nosotros en algún momento si hemos permitido ciertas invenciones o hemos permitido el otro principio, es el principio normativo. El principio normativo es el que dice que podemos hacer lo que Dios no ha prohibido, pero ayer aprendimos que eso es un poquito peligroso de permitir, pues, hacer lo que Dios no ha prohibido. Yo pienso que el principio regulativo de la oración o regulador es al que nosotros debemos apuntar. Es al que debemos apuntar, porque realmente lo que nosotros estamos buscando es que la adoración sea corporativa, pues que la adoración sea de la iglesia y no sea solamente
un grupo de hermanos que canten y toquen un instrumento, sino que la iglesia participe de esa adoración, y algunos elementos que no dan gloria al Señor, que también nosotros hemos entendido que no podemos incluirlo como antes lo hacíamos, que teníamos danzas en la iglesia o teníamos obras de teatro en medio de la adoración, y ya hemos comprendido que ese tipo de programas no podemos permitirlo en las iglesias, sino que debemos cantar al Señor, orar, leer la palabra y participar de las ordenanzas. En esa dirección es que nosotros debemos ir para evitar que en los cultos pues tengamos algunos elementos que no glorifican al Señor. Que por cierto, ayer cuando el pastor, aquí aprovechando que estamos hablando de esto, que el pastor dijo que los bautistas particulares no cantaban cumpleaños. Yo decía, oye, bueno, pero nosotros sí, no, lo hacemos después de los anuncios, pero está dentro de alguna manera en el tiempo en el que estamos congregados. Y cuando él mencionó que no presentaban niños tampoco, entonces nosotros sí presentamos niños. Pero son cosas que, claro, uno no va a decir tajantemente, ya no vamos a hacer eso, no. Son cosas que uno obviamente debe ir revisando y ver qué lugar pueden tener esas actividades. Pero como nosotros, gracias al Señor, estamos en el proceso de ir creciendo, son cosas que, bueno, debemos considerar y en algún momento sentarnos a hablar como iglesia de estos asuntos y buscando dar la mayor gloria al Señor en medio de los cultos. ¿Okay? Yo le preguntaba al pastor, los miércoles, nosotros tenemos culto de oración los miércoles, un culto, sí, claro, es un culto. La iglesia está congregada los miércoles, es un culto, no es el culto principal del Día del Señor, pero es un culto de oración. Igual ahí el principio tiene que cumplirse. Esto para que nosotros también tengamos en cuenta que hay reuniones que obviamente nosotros también debemos cuidar, cultos de oración, incluso las reuniones pequeñas, hay que llevarlas a cabo con un debido orden que glorifiquen al Señor y eso. Entonces, yo pienso que como iglesia tenemos que seguir creciendo y hacerlo juntos, no solamente porque los pastores estemos convencidos de algo, tiene que llevarse a cabo de una manera directa. Yo pienso que como iglesia debemos sentarnos y hablar estos asuntos y ir revisando aquellas cosas que no se corresponden a las reuniones y las que sí se corresponden a las reuniones. Que por cierto, el hermano Giver no está por allí, ¿verdad? ¿O sí está? No está, no. Como no está, entonces no voy a comentar esto, pero sí es bueno revisar el tiempo que se invierte en el momento misionero para los hermanos que están acá. Pero ese es un punto que deberíamos revisar también. No sé, bueno, pastor, ahí me entendí un poquito. No, está bien, no, necesario, porque bueno, ayer escuchando eso, uno seguramente, la mayoría, a todos nos llamó la atención. De hecho, una lámina que no pude pasar, que está allí, que seguramente cuando se las pase la van a leer, porque el principio regulador de la adoración tiene otros elementos, pero bueno, ahí yo se las comparto cuando le llegue el correo allí y ustedes la pueden revisar. Lutero siguió con la Iglesia Católica Romana o siguió otra doctrina, es decir, que lo único que hizo fue la traducción. Supongo que hablas de la traducción que hizo del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam, la traducción. Sí, bueno, algo importante de Lutero, hermanos, esto no me lo estoy inventando yo, eso lo dicen muchos historiadores, dicen que Lutero cuando
colocó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Él no quería, o sea, su deseo no era hacer esa reforma y todo lo que ocasionó. De hecho, no quería que la iglesia, en este caso, pasara lo que pasó. Él quería era que la escritura fuera ese instrumento, porque él veía todas las cosas que estaban ocurriendo antibíblicas, y él quería como que ver a la iglesia católica romana su error y que ellos consideraran lo que estaban haciendo. Sin embargo, nosotros sabemos que eso fue una explosión que, bueno, Dios orquestó providencialmente, y que la reforma llegó para quedarse y sucumbir todo lo que era la iglesia católica romana. Pero Lutero siguió con la iglesia católica romana. No, porque ustedes saben que Lutero fue acusado como hereje, y él, de hecho, cuando lo estaban enjuiciando, le dijeron que se retractara, y él no se retractó. Y bueno, de allí, cuando lo estaban llevando, lo rescataron, lo llevaron a un lugar que no recuerdo ahorita dónde es, y es donde él escribe el Nuevo Testamento. Lo escribe allí, lo escribe, lo pasa al alemán, creo que era de una traducción de Erasmo de Rotterdam. Entonces, bueno, no sé si el pastor hermano. No, bueno, lo que tú respondiste fue excomulgado unos años a raíz de la reforma. Como tú decías, pues la intención era hacer una reforma interna, pero bueno, fue todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que Lutero hizo más que solamente traducir, ¿no? Si es la pregunta. Hasta el día de hoy ha impactado de manera positiva lo que hizo Lutero, pero sí una separación ahí con la iglesia. Algo interesante con respecto a Lutero y la iglesia luterana, que esto es importante decirlo, es que aunque Lutero abrazó doctrinas que fueron doctrinas esenciales y que abrazaba la ortodoxia cristiana, o sea, la sana doctrina, los luteranos, la iglesia luterana sí se apartó a lo largo de los años, y empezó a confesar cosas que Lutero nunca dijo. Eso, por si acaso usted escucha por allí, la iglesia luterana, algunas prácticas que ellos hacen no son prácticas que de hecho Lutero enseñó. Y hablando de Lutero, nosotros no somos luteranos tampoco, que al parecer eso es lo que creen, que nuestra fe, nuestra convicción, nuestra religión nace de Lutero. No es eso. Nuestra fe, nuestra convicción están ancladas en las Escrituras. Y bueno, hemos tenido fe gracias al mismo Señor, ¿ves? Entonces quería añadir eso ahí. Otra pregunta, nos quedan dos para ya culminar. Esta dice: los bautistas generales descienden de los anabatistas. Eso es lo que me han enseñado desde hace tiempo. Bueno, realmente no. Nosotros estudiamos el jueves. Los anabatistas fue un movimiento anterior a los bautistas generales. Aunque fue anterior, los bautistas generales no surgieron de los anabatistas, sino que ellos tuvieron contacto. Subieron contacto en algún momento, y sí fueron influenciados de alguna manera por los anabatistas, pero no eran dos comunidades cristianas que surgieron cada una de manera independiente. De hecho, los anabatistas, ellos continúan y luego se convierten en los menonitas por un hombre llamado Simón Meno. Los menonitas son conocidos en Estados Unidos. Ellos se aíslan de la sociedad, viven en comunidades rurales, visten de una manera particular, y sus enseñanzas también son particulares porque ellos se apegan a los evangelios, y más particularmente al evangelio de Mateo. Entonces tienen como sus características muy particulares. Pero una de las cosas que ellos hicieron fue aislarse de la sociedad y vivir en zonas rurales, pues vivir de la siembra, del ganado, de este tipo
tipo de cosas. Y ellos existen aún. Los bautistas generales, ellos siguieron en la historia, desaparecieron por un tiempo y luego aparecen nuevamente, y en Estados Unidos ellos son los bautistas del norte. Los bautistas del norte son generales, los bautistas del sur son particulares. Y obviamente, pero la respuesta es no, un grupo no surgió del otro, sino distinto. Ahora, nosotros fuimos enseñados así, de que los bautistas provenían de los anabaptistas, pero eso fue un error por falta de información realmente. Cuando tú tomas información de un solo libro, de una sola fuente, pero no la constatas con otra fuente, entonces cometes ese error de decir esto es esto y ya. Y cuando llegamos a este tiempo, el Señor por su misericordia ha permitido que muchas literaturas que estaban en inglés fueran traducidas al español. Y hemos tenido la oportunidad de leer literatura confiable de hermanos que han escrito acerca de la historia de los bautistas, que han ido a Inglaterra, han visitado la biblioteca de Oxford, y ellos mismos con sus propios ojos han visto los manuscritos de los bautistas particulares y los bautistas generales. Ellos han visto de dónde realmente ellos surgieron y cómo fue su desarrollo. Entonces son hermanos que se han dedicado a eso y han tomado fuentes confiables. Por eso es que a la fecha nosotros podemos decir por varias fuentes confiables que los anabaptistas es una comunidad distinta a los bautistas generales y los bautistas particulares también, que todas esas comunidades surgieron de manera independiente. Lo que sí es que abrazaron teologías distintas. Por lo menos los anabaptistas son de teología arminiana, y los bautistas generales abrazaron la teología arminiana también, rechazaron el calvinismo, y los bautistas particulares no rechazaron el calvinismo, ellos abrazaron las doctrinas calvinistas o reformadas. ¿Okay? Pero hay algo interesante, hermano, esas comunidades, aunque los bautistas particulares sí hubo un momento donde ellos tuvieron que pronunciarse y decir que ellos no eran anabaptistas, porque los anabaptistas llegaron a ser una comunidad muy radical, e incluso eran mal vistos en Europa, y era mal visto por muchas prácticas contra el gobierno y las prácticas del bautismo también. Y los bautistas particulares tuvieron que pronunciarse en un tiempo de la historia y decir: nosotros no nos identificamos con estos grupos, no nos identificamos, no somos así, nosotros somos cristianos que queremos guardar lo que dice la palabra y respetamos el Estado. Ellos sí fueron tajantes en su posición, los bautistas particulares. Los generales no, los generales, aunque eran una comunidad distinta, ellos siguieron su desarrollo, pero ellos nunca llegaron a pronunciarse así de manera tan clara y contundente como estos hermanos bautistas particulares. Entonces ahí nosotros vemos una distinción en cómo ellos surgieron y se desarrollaron. Ok, que la pregunta dice que eso es lo que nos han enseñado. Sí, es que realmente sí, nosotros cuando recibimos doctrinales, por lo menos yo las recibí hace 20 años, y cuando yo vi historia de la iglesia me enseñaron eso, y eso fue lo que recibí, eso fue lo que abracé. Pero después de estudiar, revisar y estudiar, me percato que no es así. Entonces ciertamente yo puedo decir en este momento no me identifico con los anabaptistas, y no deberíamos identificarnos con los anabaptistas porque no procedemos de esa comunidad. Pero ya a este punto uno ya ha revisado y ha estudiado bien la historia y ha revisado bien las fuentes y puede decir esto. Yo pienso que esto es importante, hermano, porque yo se lo comentaba al pastor Alexander. Del 100% de los hermanos que estamos aquí, que hacemos vida en esta congregación local, y hablo de Rancho Grande, no de la congregación, sino aquí de Rancho Grande, del 100% que hacemos vida aquí,
¿cuántos responderían la pregunta, si alguien se las hiciera, ¿por qué tú te llamas bautista? ¿Por qué eres bautista? ¿Cuál sería su respuesta? Entonces, nos las hacíamos, ¿verdad? Y entonces yo pienso que es bueno que la iglesia, nosotros como iglesia, podamos estar capacitados para cuando nos hagan esa pregunta. ¿Y cuántos de nosotros estamos capacitados para responder? Claro, no es una pregunta, no es una respuesta fácil, de eso estamos claros, no es una respuesta fácil. Por eso es que nosotros, es bueno que como iglesia revisemos, oremos al Señor y que de alguna u otra manera nosotros podamos identificarnos, ¿verdad? Con una postura, identificarnos, porque eso es bueno, eso es bueno. Sí, de hecho, hermanos, fíjense que al inicio, cuando los hermanos restauran la ordenanza del bautismo por inmersión, que ya nosotros estudiamos que fueron ellos los que lo restauraron, esas comunidades cristianas se les llamaba creyentes bautizados, así ellos se identificaban. Creyentes bautizados eran congregaciones de creyentes bautizados. Y en el tiempo se empezó a usar ese título de bautistas, iglesias bautistas. ¿Ves? Entonces, si nosotros hubiésemos mantenido esa denominación del siglo XVII, nos llamaríamos hoy Primera Iglesia de Creyentes Bautizados de Puerto Cabello. Realmente así sería el nombre que nosotros tuviéramos si en algún momento de la historia no se hubiese usado ese término bautista. Nos llamaríamos Primera Iglesia de Creyentes Bautizados de Puerto Cabello, porque debido al bautismo, la restauración del bautismo, que trajo un beneficio a la comunidad cristiana, no solamente por la ordenanza, sino que al restaurar el bautismo, ellos restauraron la membresía. Y al restaurar la membresía, restauraron la disciplina eclesial. O sea que al restaurar esa ordenanza, ellos recuperaron varios distintivos que se habían perdido en la iglesia. ¿Okay? Entonces, de allí viene el uso de la palabra bautista. Yo diría porque quienes nos precedieron en el siglo XVI restauraron el bautismo. Diría eso. O sea, porque quienes nos precedieron, ellos por medio de la escritura restauraron la ordenanza que se había perdido del bautismo y así restauraron otras cosas. Pero todo estaba centrado en el bautismo. Ese era el punto que generó toda esta situación y que la iglesia fuera movida en ese sentido. Excelente, excelente. Una última pregunta ya para irnos, hermanos, es el congregacionalismo entonces no es una democracia como explicaba el pastor Ponel. Supongo que la pregunta es esa, el congregacionalismo entonces no es una democracia como lo expuso el hermano Alejandro ayer en la ponencia que tuvo cuando él colocó en la lámina, en la lámina que el congregacionalismo no es democracia, salía en la lámina. Supongo que es en cuanto a esa pregunta, sí. Sí, miren, el congregacionalismo no democrático era lo que manejaban las iglesias reformadas del siglo XVI y XVII. Y los bautistas particulares también llevaban a cabo ese tipo de gobierno. Un congregacionalismo no democrático. ¿Qué quiere decir eso? Ellos reconocían la autoridad de los pastores, pero también se reconocía la libertad de los miembros. No era democrático porque los asuntos no se determinaban por votación,
No era que la mayoría, si la mayoría está de acuerdo, se hace. O si la mayoría no está de acuerdo, no se hace. Y yo les comentaba el jueves que eso es algo que nosotros también deberíamos revisar, porque hay asuntos que obviamente no pueden manejarse de esa manera. ¿Qué quiere decir un congregacionalismo no democrático? Donde la iglesia reconoce la autoridad que Dios le ha dado a los pastores. Y si los pastores traen un asunto a la iglesia en reunión de asuntos, y los pastores han considerado un asunto y han determinado que es el asunto que debe llevarse a cabo, la iglesia debe descansar en el hecho de que los pastores han considerado con sabiduría y por la palabra tal asunto y se debe proceder. No deberíamos entrar como en una votación para llevarlo no a cabo. Igual, la libertad de los miembros quiere decir que cada miembro de la iglesia está en plena libertad de proponer también algún asunto. Y si el asunto es conveniente, es bueno para la iglesia, es para beneficio y gloria de Dios, nosotros no deberíamos entrar en una pugna con ese miembro en particular, o si son uno o dos miembros en particular. Si va a ser bueno para la iglesia y va a beneficiar a la iglesia, debe considerarse y llevarse a cabo también. Entonces es como algo que está en un debido equilibrio. O sea, hay una autoridad pastoral, la iglesia lo reconoce, y hay una libertad de los miembros de la iglesia que también debe ser considerada y escuchada, pero no democrático, no de forma democrática. Entonces, hermanos, tenemos este asunto, votemos. Si la mayoría está de acuerdo, lo hacemos, si no, no. Aquí es más un asunto de la palabra, de la sabiduría del Señor y de que el Espíritu Santo nos guíe a hacer lo que es correcto para la iglesia. Ahí reside ese asunto del congregacionalismo no democrático. Sí, y yo pienso que es todo lo que nosotros como iglesia deberíamos seguir creciendo, y eso creo que lo hemos escuchado. O sea, que el congregacionalismo, la iglesia es congregacional y aquí se decide lo que diga la iglesia, todas las cosas las tienen que decir la iglesia. De hecho, si ustedes ven la lámina, el congregacionalismo, como lo ven los bautistas particulares, es un congregacionalismo donde la iglesia no es que no va a tomar ninguna decisión, sino que él lo comenta. Uno, la iglesia toma decisiones en cuanto a la membresía, la iglesia toma decisiones en cuanto a la disciplina de la iglesia, y la iglesia toma decisiones en cuanto a sus oficiales y ministros. O sea, es la iglesia quien llama a sus pastores, es la iglesia quien llama a sus ministros, y luego que está debidamente bien ordenados sus ministros y pastores, bueno, es la iglesia quien también llama a los diáconos junto con los pastores. Entonces, es como dices tú, un equilibrio que hay entre la autoridad que tienen los pastores y es el descanso que debe tener la iglesia con los pastores que ustedes han elegido para dirigir. Entonces, yo pienso que eso es algo que nosotros deberíamos seguir creciendo y estudiando, que es algo bueno. Y esa era la última. Pastor hermano, ora para terminar. Bueno, hermano, oramos. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites como iglesia responder ante estas preguntas, Señor. Rogamos en tu nombre que sean de bendición y de edificación para esta congregación, Señor. Gracias por cada hermano que está en este lugar. Gracias por los pastores, Señor. Gracias porque nos has guardado hasta el día de hoy, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, por todo lo que hemos podido hacer hasta este momento, Señor, para tu gloria y para tu honra. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermano, entonces bueno, vamos a tomar un tiempo para compartir.